Hoy desde Valladolid para toda España estamos emitiendo la linterna en la cadena COPE en este salón de los espejos del Teatro Calderón. Don Ricardo Blázquez, buenas noches. Buenas noches. Don Ricardo Blázquez fue nombrado arzobispo de Valladolid por el Papa Benedicto XVI el 13 de marzo de 2010 y el 12 de marzo de este año ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal, como todos ustedes saben, cargo en el que ya estuvo entre el año 2005 y 2008 y cargo para el que fue elegido el 8 de marzo de 2005. ¿Qué pasa en marzo? ¿Qué le pasa a usted todo? Pues hay muchos acontecimientos de mi vida que han tenido lugar en marzo y en abril. En abril, en primer lugar, nací. Y en abril, el día 17 de abril, comencé el ministerio aquí en la diócesis de Valladolid, porque al día siguiente celebramos la beatificación del padre Bernardo de Hoyos. De modo que yo me he apuntado estos meses. No está mal, marzo y abril. ¿Está usted ahora entre Valladolid y Madrid? Pues un poco sí. Todavía estoy rehaciendo el calendario. Y cuando se tiene el calendario bastante lleno, no es fácil el introducir otro calendario también abundante. De modo que ahí ando entre las dos ciudades y las dos tareas. ¿Se desplaza usted en coche? Hasta ahora sí. ¿Y conduce usted? Hasta ahora sí. Me han dicho que conduce usted muy bien. No lo sé. En todo caso, a mí el conducir me relaja mucho. ¿Le gusta conducir? Me gusta mucho. ¿Sí? Me da mucho de sí. Sí. Conduciendo me da tiempo para atar muchos cabos sueltos que a veces hay, para rezar, para escuchar música, ver el paisaje sin distraerse, para escuchar las noticias. Eso está muy bien, escuchar la COPE está muy bien mientras uno conduce. Claro. Es muy entretenido. Claro. O sea, que le gusta a usted conducir. Me gusta mucho, sí. Sí. Me relaja. Claro, evidentemente, si el viaje es largo, ya la situación es distinta. Pero de aquí a Madrid, 2 horas y cuarto, se hace muy bien. Sí. Y ya sé que no se puede hablar por teléfono cuando uno conduce, pues está prohibido, evidentemente. Pero me han dicho que tiene usted teléfono móvil, pero que no lo usa. Pues sí. Uso el teléfono móvil en las vacaciones. Y en el otro tiempo tengo diversas vías para poder ser encontrado siempre que se me solicite y también para comunicarme, por supuesto, yo. Pero no... Si no, lo otro no me imagino con lo que significa el móvil, con sí. tantas llamadas, sí. unas veces requiriéndole a uno y otras veces debiendo responder, yo no me imagino. Yo necesito ir reflexionando despacio. El móvil introduce un ritmo de vida muy rápido. Pero el móvil lo tiene guardado en algún sitio. Sí, tengo el móvil, tengo el móvil. Otra cosa que me han dicho también, que es usted muy aficionado al Real Valladolid y que lo está pasando muy mal este año. ¿En Valladolid? Sí, el Real Valladolid. ¿Está usted pasando mal? Yo disfruté mucho el otro día cuando vino el Barça y ya saben lo que le ocurrió. Sí. El Valladolid que anda, bueno, pues ahí entre... Yo confío que superará esa línea de todavía peligro. Pero el día que vino el Barça, pues ya saben que ganó el Valladolid. Ya sabía el Barça que venía aquí a Valladolid. Bueno. Estamos conversando con don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. Antes de preguntarle por alguna de las cuestiones de la actualidad general, ¿cómo está la diócesis de Valladolid? Yo creo que bien, tirando muy bien. Ahora viene la Semana Santa, ¿no? Y ahora en estas fechas estamos preparándonos, como en todos los sitios, pero sí. Aquí en Valladolid con mayor intensidad, también por lo que significa la Semana Santa en Valladolid. Que no llueva, ¿no? Esperemos que no llueva. Porque últimamente ha llovido en algunas de ellas, ¿no? Yo todavía no he podido contemplar despacio la gran procesión, la procesión del Viernes Santo, con un clima, digamos, pasable, porque o llovía o muchísimo frío, tenía que ser interrumpida o incluso suspendida. Yo confío que este año pueda haberlo, porque es un acontecimiento espiritual de primera magnitud. ¿Le gusta mucho la Semana Santa de Valladolid? Pues sí me gusta, sí me gusta. Mire, unas procesiones aquí en Valladolid, con los pasos bellísimos que hay. Aquí, claro, trabajaron los mejores imagineros que tenemos, con el ritmo procesional, con el silencio. El silencio es muy importante en las procesiones. El silencio con que se ve desfilar la procesión, se contempla, se recibe también el mensaje que emite la procesión. También manifiesta la Semana Santa de Valladolid un rasgo de idiosincrasia personal del hombre de aquí. Para todos los que somos cristianos,
Sin duda que las procesiones de aquí de Valladolid son una expresión de fe y un estímulo para la fe. Y yo confío, y así lo he escuchado, que para los que se identifican menos con la fe cristiana es también una especie como de llamada, de altabonazo, a proyectar la vida hacia la trascendencia. Es un acontecimiento muy importante. Nos están anunciando, don Ricardo, la recuperación económica con datos de crecimiento, ahí, pues, que dicen que están ahí, que llega el dinero, que llega la inversión, pero que todavía no se nota mucho en la calle. Y tenemos además recientemente el informe sobre la pobreza en España que ha proporcionado a todos los españoles Cáritas, el informe FOESA, cuyos datos, por ejemplo, no han compartido algunos miembros del gobierno actual. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué sensación nos quedamos? ¿Y con qué información nos quedamos? Yo me quedo con la trayectoria que los informes FOESA han tenido a lo largo de todas las ediciones que han sido emitidas. Y siempre estos informes nos han ayudado a percibir la realidad de pobreza, de indigencia, de necesidad, de perspectivas de futuro a veces oscuros, nos han ayudado a percibirlas con profundidad y también a despertar nuestra conciencia. Porque Cáritas, que como todos sabemos es una institución de la Iglesia Católica, somos Cáritas también. A través de 1000 programas en parroquias, en diversos lugares, está prestando un servicio estupendo a la ciudadanía, pero también estos informes nos ayudan a ver más lejos. El poder percibir con profundidad, con datos se necesita que los informes, los resultados se nieguen o se afirmen con datos. No basta con decir que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que en la totalidad, no estoy de acuerdo en tal punto, este aspecto no ha sido bien estudiado, a lo mejor quizá los datos se tomaron en un momento determinado y los leemos bastante más tarde, por tanto hay una distancia temporal. Son datos a lo mejor extraídos más bien de unos lugares que no responden a la generalidad. Hay que ver por qué motivos se rechaza un informe de esta categoría y de esta fiabilidad. Con lo cual no ha entendido usted muy bien por qué el ministro de Hacienda dijo lo que dijo. Probablemente lo dijo de una manera un poco deprisa, probablemente, pero no lo sé. La Iglesia es Cáritas, Cáritas es la Iglesia, y el Papa Francisco dice una y otra vez que hay que estar más en la calle. ¿Qué les dijo el Papa en la reciente visita que hicieron los obispos españoles sobre este asunto de estar más en la calle? ¿Cómo hay que estar más en la calle? Por ejemplo, las parroquias, Cáritas, la Iglesia española está en la calle. Sí. Por de pronto comenzó su ministerio, el ministerio de obispo de Roma, de pastor de la Iglesia Universal, el Papa Francisco invitándonos a salir. Hay que salir. Y el salir no significa salir de casa a dar una vuelta o a ver qué pasa por la calle. El Papa siempre ha concebido ese salir como una salida misionera y apostólica. No nos quedemos como encerrados, a veces en nuestras nostalgias, en nuestras seguridades. No quedemos encerrados en nuestro culto, en nuestras cosas. Salgamos, vayamos al encuentro de las personas, para participar también en un diálogo de amigos, caminando juntos en medio de las dificultades del mundo, para entablar un diálogo en que nos podamos comunicar unos a otros lo que pasa por nuestra vida y cuáles son nuestras esperanzas. Queremos salir, un salir misionero. La falta de trabajo y el incremento de la pobreza está generando en algunos países europeos un rebrote de xenofobia y racismo. Por ejemplo, en Francia, una líder política de la extrema derecha ha dicho que, por ejemplo, la inmigración en España se solucionaría quitando la sanidad a los inmigrantes. En las últimas horas hemos tenido otros episodios de intentos de asaltos a las vallas de las fronteras españolas. ¿Qué hay que temer con todo lo que está ocurriendo? Ciertamente estamos en una coyuntura delicada. El Papa en algún momento ha dicho que estamos inmersos en un giro histórico, no simplemente en una época con muchos cambios, sino incluso en un cambio de época. Y en medio de esta época, de este cambio de época, nos encontramos con muchos interrogantes, también interrogantes que afectan a la cuestión económica, al nivel de vida de las personas y de las familias, también al desempleo. Ahí me impresiona mucho el que un alto porcentaje de jóvenes no tengan trabajo. Porque el no tener trabajo no significa simplemente el no poder trabajar con unos horarios, con una dedicación, sino
es una especie de herida en la dignidad de la persona. Porque todos, yo pienso así, y estoy seguro que en este sentido interpreto el parecer de todos, todos queremos llevar el pan de cada día a la familia, este pan que ha sido ganado con el sudor de la frente, con la inteligencia, con el trabajo, con la constancia, etc. De modo que es una herida en la dignidad de la persona el no ver un horizonte laboral relativamente pronto. Es verdad que puede haber altibajos, pero si la situación se prolonga mucho... Y eso puede generar un rechazo a la presencia de inmigrantes en nuestro país, porque ellos pueden tener trabajo y el que está aquí no, y eso genera un conflicto social. Yo no sé si en España, en estos años, hemos sido bastante mejores que otros países y esos brotes de xenofobia y racismo no existen en España. Esa situación de, digamos, de humillación, porque no se puede trabajar, es una situación que aconseja mal a todos. Fácilmente hacen hacer resentimientos, manifestaciones dentro de la misma sociedad de displicencia y de rechazo. Lógicamente se puede comprender cómo van a encontrarse estas personas cuando tantas veces llegan noticias de corrupciones a veces muy graves, y también se enfoca mal, fácilmente se puede enfocar mal, el problema de la inmigración. Nosotros somos un pueblo de emigrantes. Sí. En varias oleadas en el siglo pasado nosotros hemos sido emigrantes a América Latina, después a Europa. Somos un pueblo de emigrantes, hemos necesitado salir. Entonces, en relación con la emigración, que es un campo muy complejo, que no se puede resolver con 4 eslóganes, el Señor ha creado la tierra para la familia humana, que somos una unidad. Por tanto, se puede comprender cuando hay países y continentes que están en una situación, digamos, a veces de desprotección, a veces incluso de aprovechamiento de otros, con unos desniveles en las oportunidades de la vida, podemos comprender que eso es una situación que va a complicar todo el campo de la inmigración. Una familia, unos jóvenes que tienen a riesgo para tomar esas decisiones, si en su país no tienen oportunidades, las buscan, y a veces con qué sacrificio. Pero evidentemente también un país tiene el derecho a que la inmigración sea legal, porque si no entonces caeríamos en un caos en que todo sería al final una pérdida compartida, pero no la solución para nadie. Teóricamente, y no solo teóricamente, se debe favorecer el progreso de los pueblos de donde surgen, de donde vienen los inmigrantes. Se debe favorecer. ¿Qué ritmo se puede imprimir? No lo sé. Es una cuestión, desde luego, que pone a prueba la nobleza y la generosidad de la familia humana y, por supuesto, también de los cristianos. Don Ricardo, ¿por qué cuesta tanto en el debate público hacer hincapié en la defensa del derecho a la vida del no nacido o la integridad de la familia frente a la discusión permanente de los supuestos de aborto? ¿Por qué cuesta tanto hacer hincapié en eso frente a los supuestos de aborto? A mí esto me cuesta mucho trabajo comprenderlo. En los años 60, precisamente Julián Marías, este filósofo que había nacido aquí en Valladolid, en varios momentos dijo que de las cosas más graves que le había acontecido a Europa a mediados del siglo XX había sido justamente la comprensión social del aborto, porque antes siempre había sido rechazado de una manera masiva. ¿Por qué se abre ahí una brecha de comprensión, de acogida, de justificación? Eso es un acontecimiento muy grave en la conciencia cultural nuestra. Después, el no nacido, el que se está gestando, el niño, nosotros hemos pasado todos por allí. El niño que se está gestando es alguien, es un ser humano que está en camino. Siempre estamos en camino. Empezamos a estar en el camino en el momento en que hemos sido concebidos, vamos recorriendo diversos tramos del camino, la mayor parte del camino lo recorremos fuera del seno materno, como es obvio, pero siempre somos el mismo ser, es el mismo ser. No se trata solo del reconocimiento jurídico como persona, es la misma dignidad personal. Entonces,
¿cómo es posible esto? A mí esto realmente me produce gran tristeza. Y al mismo tiempo hay que decir, y lo digo también con énfasis, que es necesario comprender la situación de una madre que está gestando y que le cuesta muchísimo trabajo el llevar a términos el embarazo, porque hay tantos factores. A veces por sus propios miedos, por su propio trabajo futuro que puede estar en interrogación, porque el consorte la ha dejado, porque la familia a veces presiona, por 1000 factores. Tenemos que ir al encuentro de la madre para ver cómo podemos ayudarle. Las dos cosas. ¿Cree que existe la tentación en el actual gobierno de incluir en el anteproyecto de defensa de los derechos del concebido de la mujer embarazada el supuesto de malformación de aborto para calmar las diferencias internas del partido de gobierno que han surgido a raíz de la aprobación de ese anteproyecto en el Consejo de Ministros? Yo estas discusiones, si las hay posteriores, no lo sé. Inicialmente el proyecto de ley no lo contempla. Más bien el proyecto de ley lo remite a la madre. Es decir, se puede comprender que una madre, a las dificultades añadidas para aceptar la maternidad, el saber, y hoy con los instrumentos que tenemos, se puede saber el hijo en las condiciones en que llega. Se puede comprender que ahí se añade un obstáculo mayor para la terminación del embarazo. Entonces, el proyecto de ley lo remite a las dificultades de la madre. Seguramente necesita una ayuda mayor. También tenemos casos que todos conocemos de padres que han tenido conocimiento de que su hijo venía en estas condiciones y después ha sido este hijo el que ha salvado el amor de los padres y ha mantenido unido el matrimonio. Y además terminan dando gracias a Dios por esta cruz que termina siendo gloriosa en su vida. Pero evidentemente esto necesita un acompañamiento muy grande, también sacar los resortes últimos de la vida, como son los resortes del respeto a la persona, que es una persona. Nadie, ninguno, ni el padre, ni la madre, ni el Estado, ni los médicos, ninguno, tenemos el derecho de decir qué niño merece nacer y qué niño no merece nacer. Nosotros no tenemos la capacidad de suprimir a nadie en el trayecto de su vida, en toda su vida. Toda su vida. Una cosa más le quería preguntar, don Ricardo Blázquez, antes de agradecerle su presencia en los micrófonos de La Linterna esta noche en Valladolid y preguntar a mis compañeros de mesa si tienen alguna pregunta, que sé que sí. ¿Qué le ha parecido las críticas a la homilía del cardenal Rouco en el funeral por Adolfo Suárez? ¿Qué impresión tiene de lo que ha ocurrido a raíz de esa homilía en el funeral de Estado? Yo estuve en el funeral. El arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco, presidió el funeral porque era el funeral en su catedral. Yo escuché con atención toda la predicación. Cuando fui escuchando ya podía comprender y de hecho empecé a sospechar y decir, pues aquí puede haber problemas en cuanto a la comprensión y a la recepción. Yo, si me permiten, yo en este sentido no quiero entrar a juzgar el contenido de la homilía. ¿Y todo lo que se ha dicho alrededor de este asunto? Como, ¿la Iglesia se mete en política cuando se hace? A mí me parece que ha habido muchas intervenciones muy desproporcionadas. A veces estas son válvulas de escape en que en un determinado momento, a raíz de un acontecimiento, de un hecho, nos desfogamos. Y yo creo que eso tampoco es bueno. Estaba pensando esta tarde, cuando pues reflexionaba sobre esto, en dos títulos de libros, uno de libro y otro muy famoso. El título último es el epitafio que se ha escrito en la tumba de Adolfo Suárez, enterrado, como todos sabemos, en el claustro de la Catedral de Ávila. La concordia fue posible. Precioso título y precioso resumen de la vida de un hombre de Estado que se entregó enteramente, muy sacrificadamente, con su inteligencia, con su forma de hacer, se entregó a aquella tarea que se le había confiado. Y el otro título es un libro de José María,
que participó mucho como demócrata cristiano en reflexiones y en la política también. Concretamente, José María Gil Robles, en el título de un libro en el que él evocaba su actividad política en unos años muy difíciles para nuestra convivencia, lo resumía así: la paz no fue posible. La paz no fue posible. Resume una etapa muy dura de nuestra vida. La vida de Adolfo se puede resumir: la concordia fue posible. Yo estoy seguro que la concordia es posible y será posible. Trabajemos todos por esto. Será posible. Además, no hay signos ninguno de una ruptura grave de nuestra convivencia. Otra cuestión es el que haya muchas cuestiones de Estado que nos gustaría a todos que estuvieran más de acuerdo, por lo menos los grandes partidos políticos, que a veces por cualquier cosa... Pues, sí. A ver, Federico Quevedo, buenas noches. Le iba a preguntar precisamente por esto, si no cree usted que hay demasiada tensión o demasiada confrontación en la vida cotidiana, por lo menos la vida política cotidiana de este país, y si no cree que hace falta un poco más de diálogo. Sí, se necesita más diálogo. A veces los decibelios en nuestra comunicación suben demasiado. A veces son decibelios de frases un poco escogitadas y sutiles. Pero tenemos que afrontar las cuestiones reales que a todos nos incumben, en las cuales todos tenemos que estar implicados de una manera más clara, más dialogante, buscando la solución conjuntamente. Mire, la división a todos nos debilita y la unión a todos nos fortalece. Yo creo que el gran acierto de Adolfo Suárez también, el rey, tantas personas como en aquel proyecto estuvieron implicados con la primera responsabilidad, fue precisamente el que supieron aunar voluntades. Unas voluntades muy dispersas, muy dispares. Yo creo que Adolfo Suárez tuvo el gran valor de ser sincero tanto con las personas a los que pedía la colaboración, como después pudieron reconocer las personas a que se había pedido colaboración. No los engañó. Es muy importante no engañarnos. Es muy importante. Fernando Rayón, tu pregunta. Si es breve, mejor. Brevísima. Gracias. Ha dicho don Ricardo que los jóvenes, que le preocupa que los jóvenes españoles no encuentren trabajo. Pero es un hecho también que muchos jóvenes se alejan de la Iglesia porque no encuentran en ella atractivo. Yo ahora estaba viendo aquí en los periódicos de mañana al Papa Francisco entrevistándose con la reina Isabel II, una noticia de hoy, y veo que este Papa llega a gente que antes pues no tenía un contacto real con la Iglesia y llega con la sencillez. ¿Qué debe hacer la Iglesia española para llegar a esos jóvenes que se alejan de la Iglesia? A mí me gustaría lo siguiente, que este resplandor que está emitiendo el Papa Francisco ha cambiado la percepción de la Iglesia, su actuación, su palabra, su forma de relacionarse con todos, ha cambiado la percepción de la Iglesia. Yo desearía que este resplandor de un comportamiento que está levantando esperanzas en medio de una humanidad en que no hay demasiados líderes, Él está levantando esperanzas. Yo desearía que este resplandor llegara también a nosotros, a nuestra forma de comportarnos, a nuestra forma de relacionarnos. Nosotros no somos profetas de desventuras, sino mensajeros de alegría, de amor, de esperanza, de paz, etc. Ojalá podamos ser mensajeros de esa esperanza y de esa paz. Ángel Collado, la penúltima pregunta para don Ricardo Blázquez. Muy breve. De vuelta a la Catedral de Almudena, ¿qué reflexión le produce el hecho de que no solo se cuestione el derecho de expresión del oficiante de la misa, sino que haya una misa de Estado que suene el himno nacional en el entierro del padre o si no, el padre, el encargado de llevar a tránsito y a buen fin la transición, y después de unos días de celebración, de consensos, de concordias y de recordatorios de esa etapa? Pues mire, cuando yo he escuchado y he leído esta crítica, esas interrogaciones, yo recordaba el funeral de Estado que en Notre Dame de París presidió el cardenal Lustiger del presidente de la República de Mitterrand. Que yo recuerde, no hubo ninguna objeción a ese funeral de Estado, ninguna objeción.
Entonces, yo pediría también que nos aclaremos en todas estas cuestiones. En primer lugar, el que fuera una celebración de la Eucaristía. Si Adolfo Suárez, por quien pedíamos en esa celebración, era católico, era lógico que fuera celebración de la Eucaristía. Los que fueron invitados, pensemos de las magistraturas, de las instituciones del Estado, de embajadores, ¿se sintieron a disgusto? ¿Pudieron decir que no a la invitación? Yo pediría que reflexionemos más despacio sobre las cosas. La última pregunta, Fernando Jáuregui. Pues yo casi no le voy a hacer una pregunta, monseñor, ya que lo tengo aquí voy a aprovechar para otra cosa. Venga. Pero, ¿me dejas primero un comentario cotilleo? Sí, por supuesto. Muy sí. rápido. Venga. Muy rápido. Es que he estado con algunos colegas vallisoletanos tomando un aperitivo ahora y resulta que están encantados con monseñor, porque dicen que lo primero que hizo, llegó un domingo y lo primero que hizo fue hacer una rueda de prensa, ahí delante de todo el mundo y además con preguntas, que es que ya esto no es usual, ¿sabe, monseñor? Esto de las ruedas de prensa con preguntas y sobre todo con respuestas, esto no es usual. Y segundo, parece que invita a todas las festividades de los periodistas, el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, parece que los invita a usted a comer, a los periodistas. Pues sí. Incluso, y aquí viene el cotilleo, Venga. cuando uno se saltó un off the record bastante comprometido políticamente. Esto es verdad. Y usted sigue manteniendo esas cosas. Sí. A pesar de que se saltaron un off the record, se tenía que ver con la Semana Santa, por cierto. Sí. Y ahora no voy a hacer preguntas, ya que lo tengo aquí. A mí me dicen que usted se lleva muy bien con el Papa Francisco. Y aquí los que estamos en esta mesa, en estos Nos momentos... llevamos todos muy bien con el Papa. No, pero usted mejor. Usted mejor. Usted habla con él. Es que nosotros lo que queremos es ir un día a hablar con él. Queremos tener esa suerte. Esto sé que es un privilegio, sé que es un enchufe que estamos pidiéndole, pero oiga, ¿no puede usted interceder un poco por nosotros? Queremos ir a verle. Que sí, a ver si es posible. Yo al Papa Francisco lo conocí por primera vez de presente, como cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, en una tanda de ejercicios que nos dio a los obispos en enero del año 2006. Y el año 2007, en la segunda parte del mes de mayo, participamos juntos en la conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida. Yo iba representando entonces a la Conferencia Episcopal Española, que en aquel momento era presidente, y son miembros natos de la conferencia, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, de la portuguesa, ahora ya también de la canadiense y de la estadounidense. Y yo iba como representante de la Conferencia Episcopal y conviví con él, dentro de la convivencia que se puede hacer entre 150 personas, 3 semanas. Yo percibí que tenía una autoridad moral en el conjunto de los obispos que formábamos aquella conferencia que a mí me llamó la atención. De modo que él fue nombrado el presidente de la comisión de redacción de los textos. Y además lo hicieron muy bien. Tenía el arte, y a mí me parece que esto es un procedimiento muy correcto, los modos, las sugerencias de mejora que se presentaban siempre eran discernidas en el grupo. Y se daba razón a la asamblea de qué postura tomaba el grupo de redacción con ellas. Unas veces no, porque podía haber sugerencias de mejora que distraían del camino y hacia la meta, otras veces en parte sí, y otras veces en parte no, o en totalidad sí. Yo, en la convivencia de aquellas 3 semanas, guardo un recuerdo estupendo del cardenal Bergoglio. Pero de lo del enchufe, usted le va a recomendar. No, yo, Sí, a ver, sí, hace una Yo creo linterna que allí. sí. aquí sí, perdóname, Eso hay que Pablo. decirlo. Lo que pasa que ya ve que está muy solicitado. Está muy No, eso solicitado. le iba a preguntar. ¿Cuántos españoles quieren ir a ver al Papa Francisco en estos momentos? ¿Cuántas peticiones tiene procedentes de España? Mire, yo eso no podría decirle porque eso lo lleva la Casa Pontificia, el número de peticiones. Desde luego muchas. Para la celebración de la Eucaristía que tiene por la mañana a las 7 en la capilla de la Casa de Santa Marta, hay así de peticiones. Hay así. Así quiere decir con la mano de Ay, Ricardo el gesto de así que de no nos vamos, están viendo. que no nos están viendo. Hay muchas peticiones, muchísimas peticiones. Ahora también, como los fieles de Roma quieren también participar, también por parroquias van, bueno, pues asistiendo a la celebración de la Eucaristía. Es muy solicitado. Don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, gracias por dedicarnos esta media hora larga de conversación en la linterna, en la cadena COPE que estamos emitiendo desde Valladolid para toda España en esta noche de jueves 3 de abril, ya muy cerca de la Semana Santa. Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Me Buenas alegro noches. mucho de esta comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Federico Quevedo, Fernando Jauregui, Ángel Collado y Fernando Rayón. Enseguida estamos con el resto de la crónica general de la actualidad. Antes un mensaje